Es un gusto saludarles, estimados compañeros, en este proceso de capacitación que vincula los temas con las evaluaciones que se van a rendir. Vamos a tratar el tema de recursos educativos, digitales en este caso. Entonces, para ello vamos a entender que los recursos educativos tienen que ver básicamente con todo lo que utiliza el docente para poder llegar de alguna manera a los estudiantes. En este caso vamos a tomar en cuenta a los recursos educativos digitales y vamos a relacionarlos directamente con los REA. ¿Qué son los REA? Los recursos educativos abiertos, que son los más utilizados por los docentes. No es otra cosa que el recurso educativo que se encuentra en la web y es gratuito. No debemos pagar, pero también hay que recordar que hay software, hay recursos educativos en la web que necesariamente debemos hacer algún tipo de suscripción o cancelación anticipada. Bien, los recursos educativos abiertos bien pueden ser las planificaciones curriculares que los docentes utilizamos a diario, planificaciones mensuales, planificaciones semanales. Dentro de los recursos educativos también pueden ser las hojas electrónicas, los libros electrónicos, los PDFs electrónicos que son supremamente llamativos para los estudiantes. Asimismo, puede ser los recursos que utiliza el docente como videos, como audios que han sido muy necesarios en el tema de la pandemia. Bien, para que nosotros podamos hablar de recursos educativos, los recursos deben obedecer a un sistema o a un proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea, que los recursos educativos digitales cumplan con el rol de enseñar y aprender. Enseñar por parte del maestro y aprender por parte del estudiante. Eso es básicamente lo que nos permite identificar un recurso educativo digital. Como hemos venido tratando el tema de recurso educativo, el recurso educativo debe tener una intención firme. La intención básica de poder enseñar, de que tenga una intención de transmisión del conocimiento a través de medios digitales, a través del uso de dispositivos y componentes informáticos que el estudiante permita asociar a su educación. Podemos ver aquí claramente en el ejemplo que un docente es quien está dirigiendo el trabajo académico de los chicos. Esas son características que usted va a necesitar identificar y reconocer e incluso diferenciar entre el recurso educativo de otro tipo de recursos. Los recursos educativos digitales abiertos deben hospedarse en la web, o sea, deben permanecer en el Internet y ser de acceso abierto. Les decíamos al inicio, los recursos educativos, por lo general los docentes los utilizamos los que son abiertos, los que no necesitan comprarse una licencia. Por eso aquí tenemos las características principales, que sería el uso libre, la adaptación, la modificación y la personalización. Todos los docentes hemos utilizado alguna vez algún programa que nos permita realizar una clase, por ejemplo. Google Chrome. Esta es una página que nosotros nos permite navegar de manera libre, no tenemos que cancelar nada y podemos encontrar todos los recursos. Dentro del navegador o de la web, para entendernos, podríamos encontrar lo que es un software Prezi, lo que es un OBS, por ejemplo, que también es gratuito y también hay licencia para este programa y nos sirve para poder realizar nuestras clases. A eso nos referimos. También usted puede encontrar aquí un Canva. Ese es un programa, un recurso educativo que es digital y es abierto. La adaptación. El docente tiene que tener la capacidad para poder adaptar los recursos educativos digitales que encuentra en la web para todos sus estudiantes. Es ahí que hablamos de una educación inclusiva y eso también le van a tomar en cuenta dentro de las evaluaciones.
hablar de cómo usted como docente generaría recursos educativos para todos sus estudiantes sin excluir a nadie. La modificación. Estos programas tienen la característica de que usted como usuario, como docente facilitador, usted puede cambiar las características a una aplicación. Por eso es de acceso libre, como lo puede ver aquí en el icono. La personalización es justamente un ejemplo clarísimo, puede ser las plataformas de trabajo educativo Moodle, donde de ley debemos personalizarle para llegar a los docentes, a los estudiantes a través de una plataforma. Entonces, esos son los recursos educativos digitales abiertos. Para ser digitales, o la palabra digital quiere decir que deben estar en la web. Tres condiciones necesitan los recursos educativos para tener las características principales de ser abiertos, básicamente, que son los que estamos tratando. Primero debe ser educativo el recurso. Segundo, debe ser digital, les había dicho anteriormente, debe estar en la web y debe estar diseñado bajo programación binaria. Abierto es lo más importante, que no tengamos nosotros que suscribirnos o generar un montón de pasos para poder acceder a ellos. Esas son las tres condiciones que les van a preguntar incluso. Los recursos deben ser educativos, digitales y abiertos. Como podemos analizar aquí en la gráfica, el recurso es educativo cuando el docente lo utiliza, ya el recurso, ¿para quién? Para sus estudiantes, para los en algunos casos en capacitaciones para docentes, y lo que hacen ellos es aportar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿A través de qué? De una comprensión, de una representación de conceptos, pero para poder llegar allá a la representación de conceptos debemos pasar por el estudio de capacidades, habilidades y competencias. Cuando generamos toda esta información, si se puede decir, nosotros estamos hablando de recursos educativos. La base principal es que el docente lo utilice para trabajar con sus estudiantes. Ahí estamos llamando a un recurso educativo y en este caso digital, el profe está haciendo una presentación para sus estudiantes. Digital. Vamos a tocar el tema por tercera vez. Digital no es otra cosa que sea programado a través de un sistema binario. Y obviamente para ello existen profesionales especializados para realizar este tipo de trabajos. Y en ese sentido pues debemos definirle al recurso como tal. Entonces, ¿cuáles son las características que deben tener los recursos educativos digitales y en este caso abiertos, o sea, de libre acceso? Su producción. La producción debe estar enmarcada en una ayuda, en un recurso que sea un apoyo para el docente, para el sistema económico, financiero, como quieras llamarse, porque hay muchos tipos de aplicaciones, pero estamos tratando el educativo. Entonces debe ser una producción masiva que llegue a todos los espacios. El almacenamiento, obviamente hay plataformas que permiten almacenar las actividades de los estudiantes. Vamos a llamarle al módulo, un claro ejemplo. Ahí se encuentran, por ejemplo, trabajos de los chicos, tareas, evaluaciones. La distribución debe ser en la web, va a ser gratuita. La modificación es una característica esencial para poderle cambiar las características, y la disposición les había dicho que vincule a todas las personas, incluidas las personas que tengan necesidades. Eso es fundamental en el desarrollo de estos software. Vamos a hablar un poquito de la parte legal, del uso legal de los programas que se encuentran en la web. Hacemos referencia a un programa que tiene algún tipo de costo y hacemos referencia a lo que es la palabra clave dentro de educación del recurso educativo digital abierto. ¿Qué es eso? Detrás de los programas que nosotros utilizamos existen especialistas, programadores, diseñadores, informáticos de alto nivel que realizan este tipo de aplicaciones. Ellos, para realizar las aplicaciones, necesitan documentarse legalmente para poder generar estos recursos y subirlos a la web. Es una serie de procesos que se necesitan para que los recursos educativos tengan el fin. Por eso nos habla de un acceso
el creador, el informático, el que usted ve en la imagen, por ejemplo, en el gráfico, que tiene que pasar por un proceso legal para poder ingresar o subir su información a la web. Entonces debe ser de acceso libre. Debemos tomar en cuenta el uso que se le va a dar, pedagógico, técnico, didáctico, la modificación, hasta qué nivel podemos modificar el software que estos informáticos o programadores lo realizan. Y la adaptación, nuevamente tomamos en cuenta a que no debe excluir absolutamente a nadie. Por eso existen formas, modos y medios de poder llegar a todos los estudiantes, en este caso porque estamos hablando de recurso educativo. Esas son las bases fundamentales. Estos programas obviamente no deben generar un rubro económico personal, más bien un aporte en este caso a la educación. Vamos a hablar de la clasificación de los recursos educativos digitales, abiertos en este caso, que estamos hablando de los gratuitos, que son los que utilizamos la gran mayoría y son los que más se asemejan, se apegan a nuestra realidad. Dentro de la clasificación de los recursos tenemos textuales. Usted puede ver que los estudiantes ahora necesitan un mayor espacio para poder identificar las características a través de varias funciones. Es así que la información representada en un sistema es una información, representada en un sistema de escritura a través de caracteres que pueden apoyarse en otro tipo de representaciones visuales. Esta es una característica principal de los recursos educativos, pero ya bajándole a territorio, los chicos van a aprender a través de esquemas, diagramas, gráficos y tablas. Esas son las características básicas de los recursos textuales. Los recursos sonoros, por lo general, nosotros utilizamos por niveles. Y ahí es importante identificar entre las preguntas. Los docentes que trabajen en el nivel elemental podrían utilizar recursos educativos sonoros. Sí, ¿y por qué? ¿Por qué pueden utilizar? Porque son más tienen una característica más esencial para los pequeñitos, para nivel elemental. Por ejemplo, ellos estudian aprenden a través de la escucha también. A ellos puede ser más llamativo, más fácil el aprender un fonema, una formación de palabras, sílabas, a través de audios que les llaman mucho la atención, canciones que nuestras maestras y maestros por lo general utilizan. Por eso son elementos o secuencias de información. Entonces, ellos tranquilamente pueden aprender a través de un recurso sonoro. La parte siguiente es que los docentes podemos trabajar también con recursos educativos visuales. Los recursos educativos visuales no son otras cosas que láminas, fotos, imágenes y también información en textos llamativo, porque una cosa es un texto y otra muy distinta a un recurso que ya sería visual, es algún texto pero llamativo, que tenga imágenes donde a través de nuestros sentidos, en este caso de nuestra vista, podamos observar y entender lo que el creador del recurso nos quiere explicar. De eso se tratan los recursos visuales. Ahora vamos a los recursos audiovisuales. Esta es una palabra supremamente escuchada en educación, en docencia, porque es la unión de estos dos aspectos, el recurso sonoro y el recurso visual. Por eso es audiovisual, y en ellos están obviamente los audios, en ellos están las presentaciones que se puede hacer en diapositivas, en Prezi, las diapositivas en PowerPoint, y también pueden ser transmitidas a través de una pantalla en modo de video también. Entonces, cuando tienen audio y video, nosotros estamos hablando de un audio visual. Los multimediales. Esta es una palabra que usted tiene que irla sincronizando, que es una información secuenciada principalmente en forma asincrónica. ¿Ya? O sea que nosotros podemos solamente plasmarle o plantearle al estudiante un tema para que él genere experiencias educativas a través de la observación, de la escucha, de la reflexión y también a veces hasta de la manipulación.
porque hay videos que le van a permitir al estudiante interactuar y poder contestar, por ejemplo, una pregunta a través de una estrategia académica didáctica, que el mismo video pueda realizar una pregunta y podamos contestar. Es algo que vamos a aprender dentro del curso, a utilizar una herramienta que nos va a permitir evaluar al estudiante dentro de un propio video. Entonces, esas son las características, la clasificación de los recursos educativos. Vamos a tomar en cuenta eso muchísimo, porque sobre ello nos van a hacer muchas preguntas también. Ya, la creación de recursos educativos digitales. Vamos a tratar rápidamente este tema porque es importante que usted lo tenga claro, que el docente debe ser eso, el, el generador, el creador de recursos a partir de uno que ya exista, por ejemplo. Ustedes pueden notar que la imagen asemeja a una persona, a un docente que tiene su edad también, y eso no es un limitante. Todos los docentes entramos en la era digital, todos, la gran mayoría. Entonces, los docentes son los creadores de muchos recursos y estamos dentro ya de un mundo digital. Sí, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Empoderarnos de este proceso de creación propia de recursos digitales, recursos educativos, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que necesita el docente para ello? Estar constantemente en innovación, en información, para que aplique su iniciativa. Yo también llamaría aquí la creatividad y la vocación, por supuesto. Existimos, la mayoría, el 100% de docentes, siempre estará haciendo su trabajo por vocación. ¿Y la vocación a qué me lleva? A que si yo no estoy llegando a un estudiante de alguna manera, debo buscar todos los medios y formas para poder alcanzar este aprendizaje. Ahí viene la creación, ahí viene la vocación, viene el empoderamiento del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los recursos educativos no es la excepción. Sobre ello hay que tomar en cuenta que el docente también puede crear sus propios recursos. De hecho, lo hace. Cuando planifica una clase en PowerPoint, o cuando hace una evaluación en Moodle, o cuando sube a la nube un archivo para sus estudiantes, el docente está trabajando, pero de manera supremamente creativa y utilizando la tecnología, llegando a sus estudiantes a través de todos estos medios que pueden ver ustedes, que nos permiten acceder a un proceso de enseñanza-aprendizaje, un correo electrónico, un audio, una llamada, una conexión wifi, un uso de dispositivos. El docente debe estar totalmente vinculado con esta información. Ya, los recursos digitales, en cuanto a la creación justamente por parte del docente, tienen que tener características básicas. La edición de videos educativos. ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado en la pandemia y en la actualidad editar videos, aprender a editar videos para poder cortar publicidad, para poder no hacerles muy largos? Y el docente ha buscado la forma. Por ejemplo, podemos utilizar un Vegas Video para editar, podemos utilizar un Soundforge también para editar, podemos utilizar un ACID también para editar videos. Bueno, el ACID es de audio, pero la versión actual ya tiene códecs de video también. La diagramación en PDFs, el docente debe tener esa capacidad de diagramar, de realizar archivos en PDF para enviar a sus estudiantes un resumen de la clase y de pronto poder generar algún espacio de conocimiento interactivo y hacer preguntas y respuestas a través de un documento que se ha enviado. La elaboración de multimedia interactiva. Esto era totalmente desconocido para los docentes, pero cuando usted utiliza un PowerPoint, le pone todos los efectos, le pone todas las interacciones para que el estudiante pueda notar más llamativo su presentación, pues usted está realizando un multimedia interactivo, porque está llegando al estudiante de otra manera. Y la edición de imágenes es algo que lo hacemos todos los días. Los docentes tenemos todos estos potenciales para poder llegar a nuestros estudiantes a través de la creación de nuestros propios recursos educativos.